quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Arranco con una posición personal que no siempre es compartida por los profesionales. Del derecho, claro. ¿Por qué lo anticipo? Porque vamos a charlar con aquellos que saben. Lo cierto es que el país está conmovido por la acción de un sector del Poder Judicial. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Simplemente digo, todos los poderes del Estado y buena parte de las instituciones de la sociedad son sometidas al voto, a la elección. El candidato debe dar explicaciones de sus actos y ponerlos a disposición del público. Salvo en el caso del Poder Judicial, donde nadie tiene que darle explicaciones a la población, al electorado, sobre lo que hace. Hasta ahora, con las reglamentaciones internas, me han tenido relativamente sofocado en mi planteo. Porque dicen, no, bueno, no se puede hacer cualquier cosa en el Poder Judicial. Hay toda una serie de normativas que implican un comportamiento. Observando las últimas semanas, el concepto de cualquier cosa cobra un vigor muy singular. Puedo presumir de poco. 18.8. En este momento 26.2 la temperatura. Usted está disfrutando vivo tarde-noche, veranito, en la ciudad de Buenos Aires, viernes. Pero también puede estar disfrutando este especial en la reiteración de los fines de semana. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Les habla Gabriel Fernández. Toda el área periodística junta para brindarle la mejor información y el mejor análisis. Está en los controles Julián Pelliza, en la producción Ale Vargas. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Vamos a escuchar el parecer de expertos que ahondan en la cuestión del derecho y en lo que ha pasado en la República Argentina a raíz de las determinaciones del juez Claudio Bonadío. Y cumpliendo el doble rol de periodista y abogado, le damos la bienvenida al doctor Mauro Hernán Cabalín. ¿Cómo estás, Mauro? Gracias, Gabriel. Un placer estar aquí en los especiales de Radiográfica, debatiendo un poco el oficio, el quehacer cotidiano también de nuestra profesión. Le damos la bienvenida al doctor Hernán Jáuregui Ver. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Gabriel, ¿cómo estás vos? Muy bien aquí en esta tarde porteña, disfrutando del estudio Patrick Rice y tratando de entender lo que ha ocurrido. A ver, cuando yo decía, hay que tener una presión pública sobre la justicia destinada a ofrecer programas, perspectivas, proyectos. Muchos amigos me decían, no, hay reglamentaciones internas, hay procedimientos de la justicia que hay que seguir y los jueces no se pueden zafar de esos procedimientos, ¿no? Yo tengo la sensación, y habiendo escuchado a algunos constitucionalistas importantes y habiéndote escuchado a vos en reiteradas ocasiones, que en el tramo reciente, la justicia hace cualquier cosa. Desvelame si no es así, explícame si no es así, pero no entiendo
¿Cómo se puede detener a la gente sin que exista el juicio? ¿Cómo se puede inferir que hay un encubrimiento sobre un hecho que no ha ocurrido? Son situaciones que me llaman mucho la atención. ¿Cuál es tu visión, Hernán, como abogado? A ver, a mí me parece que las cosas, cualquier cosa que se trate de lo que voy a decir es una verdad de perogrullo, pero me parece que para empezar podemos enfocarlo así. Las cosas no son ni buenas ni malas. Un jarrón puede ser un hermoso adorno y también puede ser un arma letal si a alguien se lo parten por la cabeza. Me parece que acá estamos ante el uso malicioso, intencional del Poder Judicial para provocar una acción injusta o ilegítima o como se le quiera llamar. Es decir, eso lo pueden hacer con un juez, con un policía, con un cirujano o con un bombero. Es decir, quien quiera hacer un daño lo puede hacer cualquiera sea el vehículo que tenga el alcance. Dicho esto, porque tal como vos lo decís, la pátina, digamos, de legalidad que le quieren dar a una detención que en otro momento podría ser ingresar por la fuerza encapuchada a tu casa y sacarte, es solamente eso, una pátina de legalidad. Cualquier ciudadano medianamente avisado advierte que todo esto es una patraña para detener a dirigentes políticos. Entonces, con lo cual, entrarle a una crítica jurídica a las normas procesales o a la conformación del Poder Judicial, me parece que, digamos, corremos el riesgo de estar en cada coyuntura analizando una cosa más profunda, que es la legislación. No sé si fui claro. Sí, entiendo lo que decís, Hernán. ¿Por qué? Ahora, no hay mecanismos de autoprotección, no hay mecanismos de autoprotección a través de la Corte Suprema, por ejemplo, que le digan, no sé, si viene el electricista y pone el cable allí después de mojarlo en el agua del termo, alguien que diga, che, esto puede generar un cortocircuito. Digo, la Corte Suprema no debería advertir a un juez que está bajo su comando y hay determinadas cosas muy esenciales que no se pueden hacer. A ver, si nos ponemos a recordar un poco los orígenes del liberalismo y no entrar a profundizar, pero simplemente de quienes lo informaron filosóficamente o de la línea del pensamiento, más allá si uno está a favor o en contra del liberalismo político como formulación que ya tiene 3 siglos, Montesquieu pensó en la división de poderes como una forma de control precisamente del funcionamiento de las instituciones liberales. Claro. El tema que siempre nos enfrentamos es cuando uno dice, bueno, si te pasa tal cosa, llama a la policía y de la policía quien te cuida. Entonces, si tenemos enfrente, en vez de la formación de un poder rico en resortes institucionales para asegurar las mínimas libertades cívicas que deben de regir en una comunidad civilizada, tenemos la formación de una corporación mafiosa, de una corporación inspirada en el acomodo de un sector. Bueno, eso uno puede tener un juez de primera instancia que recurra a la Cámara. Si la Cámara está en la misma situación de compromiso de ilegalidad y nos encontramos así secuencialmente ante la Corte y después finalmente ante un Parlamento que también opera como una escribanía de los mismos intereses, bueno, sí, estamos en la producción de facto de la suma del poder público y lo nocivo que esto puede tener. Yo no ¿Alguna figura? No, al contrario, me estás aclarando, eso yo quería. A un debate. Algunas figuras de la vida política nacional, que además son abogados, han dicho, acá se ha quebrado la vida institucional argentina. No se puede hablar de Estado de Derecho. ¿Es así? Pero por supuesto. Bueno, ahí está la gravedad del tema. A ver, vamos hoy que es feriado y que tenemos este espacio, yo sé que el tiempo en los medios es escaso, traten de ayudarme a controlarlo yo también, pero muchos creen que en la Alemania nazi, tal vez que fue, digamos, el paradigma de lo no democrático, por decirlo de alguna manera, del totalitarismo institucional, la gente cree que no existían jueces, que no existían la ujiería, el correo
o los bomberos, es decir, la vida en la Alemania nazi antes y durante la guerra, sacando, digamos, los últimos 15 días, que seguramente habrá sido un caos, pero no por el funcionamiento institucional, sino por los bombardeos. La vida efectivamente en Berlín funcionaba absolutamente con las mismas instituciones que rigieron la República de Weimar. El Tercer Reich no modificó en la medida que uno supone la legislación, digo la legislación ordinaria, ¿sí? Con lo tanto, había jueces, secretarios de jueces, fiscales, policías. No, la policía no era la SS, la SS era una tropa de élite de persecución política, la Gestapo, etcétera. Después supongo que si a vos te robaban la llave de tu casa, llamabas a la policía, iba a la policía, igual que en París, que en Londres, en Buenos Aires o en Río de Janeiro. Es decir, el problema no es analizar si existe formalmente establecido las instituciones, sino cómo están funcionando. Hernán, Entonces, buenas tardes, Mauro te saluda. Sí, encantado, Mauro, ¿cómo te va? ¿No crees que, coincido en la mayoría de lo que estás apuntando, pero también veo que la Corte Suprema, para hablar del órgano más importante, judicial a nivel nacional, lo que está sucediendo ahora con la Procuración General de la Nación, creo que se sienten más cómodos con determinados gobiernos que representan al statu quo, a los intereses de los sectores más poderosos de la República Argentina, y avanzan en políticas judiciales que no pueden hacer cuando hay un gobierno popular al mando del gobierno, ¿no? Sí, en parte sí tenés razón, Mauro. Yo un poco lo sugerí en un comentario que hice al comienzo, es decir, cuando uno conforma la nominalidad de las personas que van a ocupar esos espacios con gente que no obedece a ciertos principios ideológicos, digo, la conformación histórica del cuerpo, no la conformación de circunstancias. Y bueno, sí nos vamos a encontrar, pero eso es un debate mucho más profundo, porque uno podría decir que también el empresariado argentino es un empresariado cipayo, más allá de discutir, digamos, la cuestión del medio de la titularidad del medio de producción y entrar un debate más marxistoide del asunto. Digamos, hay empresarios un poco mejores y patriotas que los empresarios de este u otros países más cipayos o más entreguistas. Entonces, en ese sentido, es como se ha ido conformando la trama, y el Poder Judicial es un claro exponente de intereses ajenos a la acumulación popular, con las excepciones que en varios reportajes que tuvimos con Gabriel hemos expuestos en cuanto al fuero laboral y bueno, y otras expresiones de la vida judicial que no tienen ese mismo único sentido. Pero la conformación del Poder Judicial es una conformación absolutamente de comodidad burguesa. Así que, obviamente, respondiendo a tu planteo, ellos se van a sentir más cómodos con un gobierno de intereses liberales que con un gobierno de acumulación popular. Hay muchos mensajes. Entonces, pero digo, aún así, uno podría pensar que también es válido, porque tiene que haber pluralidad de voces y no se puede encorsetar, digamos, a la conformación de un cuerpo institucional. Lo que pasa que acá lo que estamos analizando, aún en la Corte Suprema como máximo tribunal, es que hay digamos, atropellos que no tienen que ver con la norma, sino que tienen que ver con la voluntad de atropellar. Es decir, los dos ministros de la Corte, que este gobierno entró con los carpetazos o vaya a saber qué tipo de situaciones que prestaron los legisladores, previo a tener la certeza de que iban a levantar la mano, intentó meterlos por la ventana. Y esos ministros que hoy fallan, me refiero al doctor Rosenkranz y al doctor Rosati, ya habían aceptado la designación por decreto en el verano del 2016, claro, y eso los invalidaría en su compromiso con la vigencia de las instituciones. A ver, te leo algunos mensajes y vamos a escuchar un segmento de nuestra entrevista con Eduardo Barcesat. Carlos Antonio Fernández dice: los jueces federales no están para impartir justicia, dan marco legal a decisiones que se toman en el campo de la política, cuyos conflictos se definen en cada caso, según la relación de fuerzas políticas del momento.
Este personaje en particular es un miserable come mierda. Néstor Gorojovsky nos dice: infame Bonadío, muerto de miedo el Poder Judicial, apretado por el régimen para que los jueces de 60 años se jubilen y poner los jueces propios que quiere Macri, rumbo al Estado policíaco, antesala de la tiranía abierta. Escuchamos un segundo la charla sostenida aquí en La Señal, en Patria Grande Latinoamericana, con Eduardo Barcesat. Esto es vergonzoso de que se pretenda hacer una trama de derecho internacional, comercio internacional, en función de eso. No, por favor, esto era una contribución a la tarea judicial, como fue, si quiero señalarlo, una contribución a la tarea judicial. La actividad de la CONADEP, a pesar de que se trataba de la investigación de delitos que ocurrieron en territorio de la Nación Argentina y que por lo tanto teníamos plenamente abierta la jurisdicción nacional propia para su investigación. Sin embargo, se optó por generar un órgano extraconstitucional para llevar adelante una etapa de investigación, clasificación, denuncia, etcétera, luego aportada a la justicia, pero a nadie, a ningún juez se le ocurrió decir que eso era la usurpación de potestades jurisdiccionales o la intromisión en funciones jurisdiccionales. Bueno, no son muy distintos los jueces que estaban en aquella época y los que hoy tienen que intervenir y decidir en este tema, de modo que habría que mostrarles, yo ya se lo he hecho en mi intervención como defensor, que si en aquel momento no vieron que era una intromisión en la jurisdicción, la actividad de un órgano administrativo institucional como la CONADEP, no vengan a decir ahora que algo que se hacía con total respeto de la función jurisdiccional y sin pretender sustituir en modo alguno la intervención y decisión judicial, que eso sí era intromisión del Poder Ejecutivo. Claro. Y ahora, peor todavía, una intromisión para encubrir los crímenes de estos dos atentados terroristas genocidas que sufrió la Argentina, ¿no? 1823, comentarios sobre las tres observaciones que hemos escuchado y leído. Hernán Jáuregui Ber, Mauro Hernán Cabalín, libremente. Bueno, por supuesto he escuchado atentamente las tres opiniones, coincido fundamentalmente, casi siempre me pasa así con Néstor Gorojovsky. A ver, pero también hay una responsabilidad quienes pasamos por la vida institucional argentina, cómo influimos en la designación de magistrados y demás funcionarios en la etapa previa. Es decir, los jueces, si bien son de difícil remoción, también la biología opera, y en ese sentido y otras circunstancias ha habido vacantes en el Poder Judicial que no hemos sabido llenar, es decir, en la silla que nadie ocupa de Evaristo Carriego, porque recordemos que son varios los fueros, no solamente el federal, que componen esta trama de la que uno se queja, y hemos tenido vacancias que no sabemos demasiado bien explicar por qué se produjeron durante tanto tiempo, y aún los magistrados y demás funcionarios que asumieron con probidad el ejercicio de su ministerio, también prontamente se fueron y abandonaron con, un compromiso aceptable sus funciones, pero, digamos, en esto quiero hacer la crítica dentro de la línea de elogio a la doctora Gils Carbó, que prontamente presenta una renuncia porque no soporta las presiones. Es decir, esos espacios son de presión. Vos sabés que desde el desconocimiento surge en mí la preocupción primigenia. Desde el desconocimiento surge en mí la preocupación primigenia. A ver si me hago entender.
voy a la esquina, le rompo el vidrio al comerciante de la esquina y alguien va a venir y me va a presentar una denuncia, voy a tener que ir a la comisaría. Digo, un tipo mete en cana a un montón de gente sin juicio y no pasa nada. Es decir, no hay ni siquiera una requisitoria judicial para decirle, mire señor, lo que está haciendo no corresponde. Es como romper una vidriera. ¿Me entendés? Digo, no hay anticuerpos adentro del Poder Judicial donde salga un tipo y diga, che, el que tiene que estar preso es Bonadío. No, pero bueno, sabemos también lo que pasó, por ejemplo, con el órgano de Contralor, que tendría que hacer el Consejo de la Magistratura. Digo, ese órgano tiene representación de diferentes sectores de la justicia, de la academia, de la profesión, de los abogados de la matrícula, y que el macrismo, a través de aprietes, de hacer votaciones en horarios que no estaban previstos, ha logrado tener la mayoría y es ahora el que lleva a enjuiciamiento, por ejemplo, a Daniel Rafecas, un juez que me parece que tiene una carrera muy grande, digo, muy importante, ¿no? Digo, ahí el órgano de Contralor del Poder Judicial está cooptado por la mayoría política macrista también. Es que es así, entonces uno tiene que hacer una visión crítica, pero sin ser despiadado, ni hacer leñas del árbol caído, porque hay una frontera de razonabilidad en la opinión. Es decir, ¿qué se hizo para no ocupar esos espacios de contralor y tener, por lo menos, gente con un vigor diferente a la hora de enfrentar estos ejercicios? Porque uno podría pensar en el futuro, utópicamente, en la modificación de todo el marco legal de la división de poderes, etcétera, etcétera. Gabriel ha inclusive introducido en otros tiempos la polémica de la designación de magistrados en forma electiva, pero digamos, si alguien quiere fallar a su compromiso, lo va a hacer. Es decir, esto no es garantía tener determinados recursos de remoción de una manera, de otra. Si realmente los sujetos que lo componen se comportan de la manera que se están comportando, y bueno, estamos frente a la situación de facto. Sí, Hernán, igual digo, para agregar a lo que estás diciendo, me parece que, digo, muchos de estos jueces, en el caso de Bonadío, del hijo, de Marijuán, digo, pues jueces y fiscales, son muy consecuentes con su forma de actuar y pensamiento político. Digo, claro. Aquí se siente, insisto, con lo que se sienten mucho más cómodos con este gobierno, tienen libertad y hilo en el carretel para hacer lo que más les gusta y aplican su posicionamiento político ante el conflicto, porque, digo, todos sabemos, y aquí no hablemos de, la supremacía del juez. Digo, es un tipo que tiene una determinada forma de pensar, que la fundamenta en derecho y después la aplica. Digo, cuando vos tenés un gobierno de avanzada popular que amplía derechos y que te pone en aprietos desde ese sentido, te ves más retrotraído a hacer cualquier cosa. Pero aquí, cuando te están diciendo, avanzá, habilitar la represión en el sur, hacé lo que realmente querés, hacen lo que quieren, hacen lo que piensan y también para lo que se formaron, ¿no? Sí, a ver, me parece que no estamos diciendo cosas diferentes. Yo Lo único que pondría el acento es en esta generalización. A ver, bien, por ejemplo, está bien, entiendo. Bonadío. No hay que generalizar, claramente, sí. Bonadío es tan juez federal como Rafecas. Claro. Sí, Zaffaroni era tan ministro de la Corte como Lorenzetti. Digo, es cierto que tenemos una porcentualidad, digamos, por decirlo de una manera, menor de gente que se compromete con el Estado de Derecho, con la noción social de las cosas, con la vigencia de los derechos humanos, y eso obedece tanto a los intereses que informan a esta corporación judicial, como también la formación de los letrados que han sido formados en universidades con contenido que uno podría explicarlo largamente, inclusive, y una pertenencia y emplazamiento social que no se compadecen con otro tipo de formulaciones. Claro. Dicho esto, digo, estamos jorobados en el sentido que esta gente va a operar con mayor permeabilidad a los intereses de un gobierno como este que de un gobierno como el que expresó el peronismo, o un gobierno con otro tipo de compromiso con otras cosas. Sí. Ahora, nosotros también tuvimos jueces. El doctor Zaffaroni, cuando digo nosotros no digo el peronismo, digo
quienes estamos con ciertas libertades, con cierto respeto a los derechos humanos. Tuvimos jueces como Zaffaroni. ¿Por qué se fue Zaffaroni? Podemos decir porque es un tipo muy respetuoso de la norma, cumplió 75 años y dijo, yo voy a cumplir con lo mismo que dije siempre. Digo, pero también es muy fácil, y se fue. La doctora Gilles Carbó fue una excelente procuradora. Está metiendo un tema importante de debate, responsabilidad, la responsabilidad personal frente a los sucesos. Vamos a tener que ir a una tanda. Yo te agradezco mucho, Hernán, esta comunicación. Sirve mucho para poder meter el filo en el debate. Te hago una última pregunta, ya conocido el diagnóstico. ¿Y cómo se sale de eso? En un eventual nuevo gobierno nacional popular, ¿qué habría que hacer para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial? Estamos hablando de algo que puede pasar en 5 minutos o en 50 años, ¿sí? Porque la naturaleza de los pueblos pueden producir estos cambios. Te tomo lo de los 5 minutos. Lo de los 5 minutos. ¿Cómo haríamos en 5 minutos? Primero, con una población que tome un compromiso con sus propios derechos, ¿sí? No digo conocerlo, no digo que tengan que ser abogados, pero por lo menos un compromiso con la vigencia de sus derechos. Y después, las personas que se comprometan en espacios institucionales de ese proceso, que lo hagan con una convicción diferente. Es decir, a todos nos gusta ser juez y cobrar 200, 300 mil pesos. Por supuesto que a todo el mundo les gusta tener jubilaciones, tener privilegios, pero también uno sabe que eso lo hace en función de un compromiso. Ese compromiso tiene nociones ideológicas, tiene otro tipo de vigencia, porque si no, alguien puede decir, bueno, los militares duermen la siesta, la pasan bomba, pintan la reja del cuartel, andan a caballo, y está muy bien porque es como un seguro. Es decir, nadie, el seguro no paga si no hay un siniestro. Ahora, si hay guerra, el militar no puede decir que le molestan los mosquitos, que tiene miedo a las balas, porque su compromiso no es con el salario y no es un trabajador asalariado como alguien que está en el andamio. Es un militar que tiene que defender a la patria. Estos son jueces que tienen que defender las instituciones, y esas instituciones están para defender nada más y nada menos que al pueblo, no a intereses puntuales del capital concentrado de este país. Hernán Jáuregui, muy claro. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en La Gráfica. No, gracias a ustedes por también estar siempre donde tienen que estar. Seguramente hacemos estos planteos porque nos sentimos culpa. Un viejo debate, por un lado, que tuve con Tito Pauletti y por otro con Ariel Delgado, ¿no? La voz de las noticias de Colonia y hombre de crónica, es el tema de la corporación. Bueno, yo, como ustedes saben, 1000 amigos, ¿no?, en el gremio. Ahora, yo no le perdono nada a nadie. Si el tipo te está mintiendo, yo digo, mira, estás mintiendo. El hecho de ser profesional de una actividad determinada, y bueno, no te lleva a ser solidario con cualquiera de esa actividad por el mero hecho de cumplir la misma función. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, o en todo caso tergiversan la narración, difuminan la realidad y operan en favor de intereses que son contrapuestos con el pueblo, y uno lo tiene que decir. De allí que uno le diga a los abogados, che, pónganse las pilas a ver cómo resolvemos esto, porque además, Mauro, esto hay que resolverlo. Es decir, se habló mucho de los grupos económicos comunicacionales como una espada de Damocles, como un revólver en la sien de la democracia, cosa que aceptamos, consideramos y dimos batalla. Bueno, también podemos decir que hay toda una región del Poder Judicial que es un revólver en la sien de la democracia. Sí, que firma la sentencia, ¿no? Que firma la sentencia al fin y al cabo. Lo que me parece, digo, yo no quiero generalizar, como decía Hernán hace un rato, yo soy trabajador judicial, laburo en el fuero laboral, y creo que en ese sector de la justicia está elaborado, y su tarea ha sido siempre estar a favor del más débil. El más débil en la relación de trabajo es el trabajador, no el empresario o el dueño del pequeño comercio o lo que sea, ¿no? Pero también creo firmemente que hay un sector de la justicia que prioritariamente y mayoritariamente es la justicia federal la que tiene los delitos que se pueden encuadrar en la asociación ilícita, en los delitos que tienen que ver con el funcionariado político,
que se abroquelan y que responden no al poder de turno, sino a un sector de la sociedad que la mayoría de su pensamiento es antiperonista, antipopular, y que no quieren perder privilegios y defienden tanto al sector empresarial, al sector financiero, se sienten parte de ese sector y lo defienden, como pasó y sigue sucediendo en algunos casos con los funcionarios de la última dictadura cívico-militar. ¿Cuál ¿no? sería la salida, Mauro? Recordamos, hoy estábamos charlando fuera de micrófono, aquella propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, ¿te acordás? Cuando sí. se presentó. Algo por el estilo, algo de introducir a la comunidad dentro del Poder Judicial. Yo no creo que sea una solución fácil ni rápida. Para mí es un proceso de unos cuantos años, te diría de un par de décadas, que tiene que ver con una renovación del sector que viene desde la formación universitaria, porque vos hay que hablar y discutir también la formación universitaria. Si a vos la Universidad de Buenos Aires te orienta. Claro, te orienta al sector privado, a defender y a ser abogado de empresas, a hacer hincapié en el sector de las relaciones privadas, tanto en sociales como económicas, y no a pensar la administración de la justicia, a pensar las políticas judiciales. Yo no cursé en mis 7, 8 años de universitario en ninguna carrera que tenga que ver con la política judicial de un Estado o con la profundización y la discusión de los modelos constitucionales, tomando como ejemplo la Constitución de 1949, la función que se le aplica a diferentes herramientas de la sociedad como la tierra, como el trabajo, esas cuestiones las discutí muy poco en la formación universitaria. Me parece que ahí arranca el camino. Después la política judicial de los gobiernos va cambiando diferente a los tintes, pero la solución está claramente en la participación social en la justicia, tanto en los juicios por jurados, en la participación del pueblo en el Consejo de la Magistratura, en la elección popular. Ahí sí, yo te puedo discutir la elección popular de los jueces directamente, pero no la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que son es el órgano de Contralor, que tiene que tener representación política, representación de la sociedad, pero más democrática, por elección popular, no que la elijan los propios sectores que conforman ese poder. Me parece que es importante también tener consultas populares en donde invertir más en la sección de justicia, más allá de que sea política judicial del ministro de Justicia o de donde quiera apuntar el presidente de la Nación. Me parece que hay muchas aristas. El acceso democrático al Poder Judicial es algo interesante también, que haya un proceso de selección, como en la provincia de Buenos Aires lo hay ya hace un tiempo y la Procuración en la Nación lo está haciendo, un proceso de selección tanto de los trabajadores judiciales de base como a los jueces, donde sea democrático, haya una evaluación en la que haya una competencia democrática, digamos, ¿no? Esta semana, entre todas las cosas que pasaron y que hace difícil ver el panorama y el detalle, ante el retiro de Gils Carbó, llega Casal como interino a la Procuraduría y en 3 líneas define la creación de un organismo antiterrorista, con todo lo que ello implica para la política de seguridad del país. ¿Corresponde eso? ¿Tiene autoridad para hacerlo? Yo creo que ese es un requisito, una posibilidad que no tiene el fiscal interino, el procurador general interino. Más que nada porque hay vigente una procuradora que está de licencia, básicamente. Pero además, si un país tiene una política antiterrorista, ¿no debería ser un gran debate nacional, empezando por el Congreso, siguiendo por las instituciones cívicas, charlando sobre para dónde quiere ir la nación? Yo creo que esto tiene que ver con una corriente internacional que intenta buscar chivos expiatorios como política de Estado para financiar cierto sector de la justicia, pero que tiene que ver también con lo económico, con encontrar el elemento interno dentro de un país para donde apuntar y generar antagonismo, como en este caso puede ser hoy los mapuches, o como puede ser las organizaciones sociales que están siendo violentamente reprimidas, y encontrar, ir construyendo toda la escenografía alrededor de esa figura de la que hoy los organismos internacionales hablan de terroristas, donde se genera un espacio dentro de la Procuración para investigar el terrorismo, que no existe en la República Argentina ni en la región, te diría, que conviertan a un sector de la sociedad en previos culpables, ¿no? En personas que sin sentencia tienen una mirada desconfiada
de un sector de la sociedad y de la justicia también. Justificar a través de una escenografía esa política. Prejuzgamiento. Claro. Mauro Nancabrín, gracias por estar aquí en los especiales de la gráfica. Un placer, Gabriel, me encanta debatir sobre este trabajo. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. ...18:45... Nos quedan Bar Cesat y Lavaqué. ¿Dónde va a encontrar estos debates, no? Vamos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, a raíz de las determinaciones del juez Claudio Bonadío. En este caso específico, me refiero al auto de procesamiento con prisión preventiva para algunas de las figuras, entre ellas la expresidenta y actual senadora. Bonadío ha dejado de lado de que se trata, y ya lo hemos señalado, por lo menos desde que yo intervengo en el expediente en defensa de la doctora Angelina Bona, ex procuradora del Tesoro, se ha dejado de lado que el acto jurídico inexistente no puede ser encubierto, porque por una ontología jurídica lo que no existe no puede ser motivo de encubrimiento. Recordemos que el acto, para ser válido, como era un acto del derecho internacional, tenía que ser ratificado en el Congreso de la Nación Argentina y en el Parlamento de la República Islámica de Irán. Esta segunda ratificación no se dio y poco tiempo después en la Argentina la justicia declaró inconstitucional el memorándum, lo que significa nulidad en el derecho. Obviamente, con esta doble pérdida de cualquier pretensión de validez o de vigencia, jamás puede constituir el cuerpo del delito para una acción de encubrimiento, porque una acción de encubrimiento requiere que aquello que se va a encubrir exista. En este caso no existe, a menos que querramos borrar la ontología jurídica y sentar una doctrina Bonadío, es decir, entronizar el disparate jurisdiccional como fuente de derecho. Bueno, efectivamente, primero, el asco que debemos tener de que las conversaciones privadas sean escuchadas sin intervención judicial ni autorización judicial previa. Esto es lo primero. En esto el derecho lo califica como el fruto del árbol venenoso, es decir, si el Estado adquiere mal una posible prueba, que por supuesto no tiene materialidad en este caso, pero si lo adquiere de una manera no legítima, no es una prueba válida. De modo que hacer creer que en esas escuchas que nadie sabe qué se dijeron o no se dijeron, en esas escuchas pretender encontrar una trama de un contubernio entre dirigentes sindicales, sociales y funcionarios vinculados a la Embajada de Irán, me parece de una fantasía decrépita, ¿no? Y que no resiste el menor análisis. Es paradojal, grotescamente paradojal, que aquellas que son las dos investigaciones más inútiles que se han desarrollado en la vida institucional argentina, me refiero a la de la voladura de la sede de la AMIA, de la sede de la embajada, y luego de la sede de la AMIA, no han conducido a ningún develamiento de aquello que debe reproducirse en el proceso judiciario. De manera que venga un juez después a hablar de responsabilidades por un memorándum que pretendía aportar a la prosecución de la prueba, cuando no había en la causa respectiva
ni un ápice de probanza respecto de la responsabilidad de autores materiales inmediatos o intelectuales, me parece un desparpajo absolutamente insostenible en la política. El asco que debemos tener de que las conversaciones privadas sean escuchadas sin intervención judicial ni autorización judicial previa. Esto es lo primero. En esto el derecho lo califica como el fruto del árbol venenoso, es decir, esto que ha hecho la Sala 2 de la Cámara Federal es asesinar al derecho, ¿no? Claro. Es un crimen contra el derecho porque realmente es perder cientos de años de humanismo jurídico penal y llevar adelante en función de un propósito político, de venganza personal en muchos casos tal vez también, llevar adelante esta doctrina que nuevamente humilla. Y si bien uno puede decir tal vez el juez, me refiero a Bonadío, es un inimputable, nunca tuvo antecedentes como para ocupar el cargo que ocupó, lo que hace a los camaristas que han tenido una trayectoria, que han sido hombres de saber y de prédica en el derecho, afirmar esto, tirar por la borda años de prestigio en el funcionamiento de la Cámara Federal, de esta capital federal, yo creo que es todavía mucho más doloroso, porque ellos sí saben derecho, ¿no? Claro, no se puede decir que sean tontuelos. 18:51. Entrevista exclusiva de La Gráfica al doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista. Vamos con el diálogo también en esta emisora que sostuvimos con el doctor Juan Gabriel Lavaque. Honestamente creo que el gobierno ha cruzado la línea roja de la decencia, de la mesura, del decoro. Han mostrado la hilacha, como se dice comúnmente, porque esto no tiene nombre. En primer lugar, en el atentado a la AMIA, en la embajada también, de ninguna manera está probado que hayan sido los iraníes. Es más, está probado que no fueron los iraníes y que ni Nisman, ni los fiscales que han seguido a Nisman, ni Galeano, ni el juez Canicoba Corral, ni la Cámara Federal de Apelaciones, ni Casación, y estoy hablando prácticamente de toda la pirámide judicial, han querido nunca ahondar la investigación, y la Corte, la pirámide de la cúspide de la pirámide, perdón, y la Corte ha hecho exactamente lo mismo con la explosión en la embajada. No quieren investigar porque hay indicios muy fuertes y pruebas periciales que demuestran que en ambos casos la explosión fue adentro y por lo tanto ni hubo coche bomba, ni hubo chofer suicida, ni intervino Irán, ni el Hezbollah, ni nada por el estilo de este enorme invento que sostuvo a Nisman hasta su muerte, y que para salvarse de una acusación muy seria que ya estaba en marcha, porque te recordaré que yo fui el que presentó la denuncia contra Nisman por estas irregularidades delictivas, para salvarse de esto, creo yo, pasó todo lo que pasó, y para liberarse de un testigo molesto, los servicios de inteligencia que lo llevaron a Nisman al borde del abismo, lo dejaron caer y el hombre se sintió solo y se mató inducido o no inducido. Transformar todo esto en un delito de Cristina y de su gente, porque quisieron abrir un cauce diplomático, es un doble, perdóname el término, disparate. Primero porque son decisiones políticas que no pueden ser judicializables, y un juez no puede intervenir para decir si el Parlamento aprobó o no aprobó bien un tratado internacional, si el Ejecutivo tenía razón o no en llevar adelante esa política de diálogo con Irán. En segundo lugar, porque como Irán pidió pruebas para mandar a su gente extraditada y Nisman no se las mandó, ni Canicoba Corral tampoco, Cristina como Poder Ejecutivo no tenía otro remedio que entablar negociaciones diplomáticas. No estamos
juzgando a ciudadanos argentinos que nos deben obediencia. Esto es una terquedad propia de gente que no sabe derecho. Y Bonadío sí sabe derecho, lo que pasa es que hay otros motivos en Bonadío, pero esto será para otra oportunidad. De modo tal que, Cristina, yo no estuve de acuerdo técnicamente, o si querés, desde la conveniencia del país, respecto al camino del Memo. Yo creo que había otros caminos más efectivos, pero eligió ese, que era el más diplomático, debo reconocerlo. Esto no puede ser motivo de que un juez diga eso es delito. Y en tercer lugar, han tenido que recurrir, Bonadío, a argumentos tan especiosos, tan mentirosos, no puedo decir otra cosa, que este fallo de Bonadío, la verdad que me hace dar vergüenza. ¿Cómo va a decir que duda ahora de la palabra del propio Roberto Noble, director de Interpol? Esto es un disparate que nos puede traer algún coletazo internacional. No tiene límite. Yo creo que el gobierno nacional, no tengo ninguna duda que esto lo ha hecho Bonadío en obediencia debida al presidente Macri. Yo de eso no tengo ninguna duda. Pero es señal de que el presidente Macri, y este es el segundo aspecto de la cuestión, está en este momento en la cuerda floja, porque esto es conocido por todo el mundo, la economía no marcha, los propios liberales le están diciendo esto va mal. Te nombro uno, Juan Carlos de Pablo, ya parece peronista, la crítica que le hace, pero Juan Carlos de Pablo y montones. Yo ayer leía a Morales Solá, el que le dice así no marcha la economía, están creando inflación con las tarifas. Es decir, la crítica interna de ellos es porque se ven venir la noche y pronto. Esto es lo que yo quiero recalcar, Gabriel. Ya no estamos en la posibilidad remota de que dentro de un año o dos tengamos una crisis de estilo de la Rúa 2001. Esa crisis puede estar mucho más cerca, simplemente porque hay variables de la economía que el gobierno conoce y los están asfixiando. La deuda externa es muy grande, en algún momento van a llegar a decirnos no hay más plata porque ustedes deben mucho, la inflación se les escapa de la mano, el déficit fiscal, a pesar de todo eso, sigue aumentando, y las reformas sociales bárbaras, brutales, iba a decir, que han querido aplicar, gracias a Dios, ha habido una resistencia, y esto debemos reconocerlo, no a toda la CGT, desgraciadamente, pero Pablo Moyano, Palazzo, la CTA, las dos CTA, han dado un ejemplo de lealtad y le han frenado las reformas canibalescas que pensaban hacer. Frente a todo esto, creo que el gobierno ha cruzado la línea roja insisto, de la decencia y de la cordura, y nos ha metido en otro berenjenal que va a terminar. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de... Juan Gabriel Lavaqué. Antes Eduardo Barcesat, charlando aquí. En el estudio, Mauro Hernán Cabalín. En la primera parte del programa, el doctor Hernán Jaureguiber. Mucho para pensar sobre lo que hay que hacer, sobre lo que sucede, sobre lo que viene. O lo que quieras, pero por lo que más quieras. Nos dice Lucio Pedro Averastain Ponte, excelentes las precisiones. Nos dice Carlos Pese, hola Gabriel, hoy 8 de diciembre tendría que estar armando el arbolito y no escuchando a todos estos leguleyos. Ahora nos quieren hacer a todos expertos en leyes. Déjense de joder, vamos a construir un proyecto, dice Carlos. Claudio Chau dice Barcesat, un maestro. Y esto ha sido todo. Se termina el especial de este viernes. Gracias por acompañarnos. Gracias Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción, el conjunto del área periodística y las tiras juntos para brindarle esta información y este análisis. Los saluda Gabriel Fernández. Esta es la gráfica. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.
toco se rompe. Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.